Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias, realmente gracias. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por tener ese deseo, pues, de conocer más de nuestro Dios. Gracias por ese amor hacia su palabra, ese deseo de escudriñar y aprender más las escrituras. Hoy, miércoles, pues, hemos estado alabando, adorando a nuestro Dios y nos sentimos gozosos, dichosos de hacer ello. ¿Por qué? Las escrituras nos dicen, pues en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y fidelidad cada noche. ¿Verdad? Todos, pues, nos sentimos gozosos porque alabamos a nuestro Dios, expresamos, pues, le agradecemos su misericordia porque un día más estamos presentes aquí, un día en donde sus misericordias se renuevan cada día, oportunidad pues para poder estrechar de repente nuestros lazos de amistad y de confraternidad, o tiempo también para poder perdonarnos los unos con los otros, tiempo para adorar a nuestro Dios, tiempo para poderle servir y también contemplar su fidelidad todos los días, porque a pesar de que como somos, Dios está con nosotros, ¿verdad? Pues bien, cómo no agradecerle y alabar a nuestro Dios. Pues bien, vamos a orar para dar inicio pues al mensaje de esta noche. Padre Santo, pues Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Señor, gracias porque pues aún permites que podamos estar predicando tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que se conectan. Gracias también por aquellos que también revisan los mensajes porque están grabados, están colgados en el Facebook. Gracias, Señor. Gracias porque pues siempre tú nos das las estrategias y la sabiduría para que tu palabra pues siga corriendo, siga fluyendo, y al mismo tiempo, Señor, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, pues simplemente cumple el propósito por el cual fue anunciada. Gracias, Padre Santo, pues hoy glorifícate, enseñoréate en todo lo que hagamos en esta noche y que el propósito principal pues sea exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, pues ten el total control de todo lo que hablemos en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les damos pues nuevamente, les decimos la más cordial bienvenida a aquellos que se conectan con nosotros y que nos siguen pues todos los días. Hoy vamos a seguir hablando sobre el Salmo 119. Vamos a hablar sobre el resultado de la obediencia. Y eso está en el verso 6 de este Salmo 119 que estamos pues meditando todos los miércoles, versículo o verso a verso, ya que se trata de un salmo. En el salmo pues son versos, en las demás epístolas no son versículos. Así que hoy vamos a hablar sobre el verso 6 de este Salmo 119 y nos dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén. Pues bien, vamos ubicándonos o seguir la secuencia de este Salmo 119. La semana pasada estuvimos hablando pues de que el salmista pues tenía un profundo deseo de experimentar la ayuda de Dios para poder pues cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y dijimos también en el mensaje de la semana pasada que esa fortaleza espiritual que necesitamos pues tiene tres fuentes. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la lectura y la meditación de las escrituras. Y el tercero, la llenura del Espíritu Santo. Y estos ampliamente pues los
los enseñamos la semana pasada. Entonces, una vez que el salmista pide pues la fortaleza espiritual, la ayuda de Dios pues para vivir en obediencia, lograr una vida y después de lograr una vida de obediencia a la palabra de Dios, entonces ahora el salmista describe el resultado de esa vida. ¿Y cuál es el resultado? Pues dice, no sería avergonzado. Pues bien, veamos esto. Uno de los tristes resultados de una vida de desobediencia a la palabra de Dios, pues es el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de vergüenza, que nos abruma pues cuando somos conscientes de que hemos fallado a nuestro Dios. Y esto lo podemos ver gráficamente, pues claramente también en el caso de Adán y Eva, ¿no? Ellos pues estropearon la creación perfecta de Dios. Ellos vivían en un mundo perfecto, también tenían cuerpos y mentes perfectos y pues como un regalo fabuloso es que ellos tenían una comunión pues permanente y perfecta con Dios. Cuando pecaron, toda la creación pues se sujetó a los efectos del pecado, pues incluyendo las enfermedades, incluyendo la muerte y sobre todo la separación con Dios. Y después, cada ser humano nació pues con una naturaleza pecaminosa, o sea, una tendencia hacia el pecado. La Biblia, pues después del pecado, nos ilustra también claramente lo que debieron haber vivido toda su vida mientras habitaron aquí en la tierra, pues Adán y Eva. Vivirían pues con mucho pesar por la pérdida de su inocencia y de las bendiciones correspondientes. Antes de pecar, no sabían lo que era vergüenza. Aún estaban desnudos, no sentían vergüenza. Pero apenas ellos comieron del fruto prohibido, comenzaron a sentir vergüenza. Primero sintieron vergüenza de su desnudez y después sintieron vergüenza ante la presencia de nuestro Dios, un Dios santo, ¿verdad? Y pues creo que en ellos se cumpliría pues lo que el profeta, no, o sí, lo que el profeta Edras, o, bueno, no era el profeta, el maestro, podríamos decir, el maestro Edras, eh, confesó años después. Y eso está en Edras 9:6. En Edras 9:6 dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras aquí pues confesó los pecados del pueblo, es más, se identificó con sus pecados y con llanto él expresa pues su vergüenza por el pecado, temor por las consecuencias del pecado y también expresa pues el deseo de que el pueblo lo entendiera y que se arrepintiera. Vivir pues entonces con ese sentido de culpabilidad nos debilita como creyentes y no permite pues que podamos gozar de una verdadera y una íntima relación con Dios. Para evitar justamente esa vergüenza y evitar perder esa comunión con el Señor, tenemos que reconocer pues las cosas
que nos causan vergüenza delante de Dios y arrepentirnos de ellas. David, por ejemplo, él clamó a Dios en el Salmo 25:20 y dice, guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Para entender esta expresión, pues vamos a hablar un poquito sobre el contexto en el que fue escrito este salmo. El salmista, pues en este salmo reconoce la gravedad de su situación. Él se encontraba en soledad, se encontraba en aflicción, se encontraba en angustia, en congojas y en trabajos también. Su situación pues era agónica, su situación era difícil, su situación era compleja. Y entonces aquí el salmista pues acepta en ese momento por todo lo que estaba pasando, acepta sus pecados y reconoce también que está rodeado pues de enemigos. Y ante esa realidad conflictiva que le rodea, el poeta pues levanta un grito, ¿no? Un grito de angustia hacia el trono divino y pide qué cosa? Liberación. Y solicita que le proteja su vida para que no sea avergonzado. Y el fundamento pues de esta petición es la integridad y la rectitud divinas, pues él había confiado en Dios. Entonces es una fabulosa oración que debemos tomar siempre en cuenta. Dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Es una muy buena oración, ¿verdad? Sin embargo, pues no es un asunto simplemente de pedir a Dios que nos libre del pecado, sino que nosotros mismos también tenemos que guardar nuestras almas de las tentaciones del mundo y de la carne. Bien, entonces volvamos a este Salmo 116. El salmista afirma y dice que no sería avergonzado cuando atendiese todos sus mandamientos. Atender este verbo. Este verbo en hebreo significa mirar o contemplar. Eso significa atender en hebreo. Ahora bien, una, una buena ilustración que nos permite graficar o entender bien este verbo, lo encontramos en Génesis, en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 15, en el verso 5. Y es cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le dice que tendría una descendencia pues numerosa, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15:5 le dice, mira, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, ¿no? Entonces aquí nos podemos imaginar a Abraham, Abraham que está dialogando con Dios y le dice, mira las estrellas, mira ahora los cielos y contempla las estrellas. Entonces en ese momento pues Abraham sale de su carpa, mira al cielo, se levanta, lo contempla por un buen rato, mira las estrellas, mira lo hermoso que son las estrellas, se maravilla de ellas y también se da cuenta de que son numerosas, no se pueden contar, ¿verdad? Y él pues está contemplando pues las bendiciones, las promesas de Dios, está contemplando las promesas, están graficando la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esto es, pues, nos está ilustrando, nos está graficando lo que el creyente debe hacer frente a la palabra de Dios. Debe en un momento, pues, hacer un lado todas las cosas y dedicar un tiempo para mirar,
para contemplar las promesas de nuestro Dios, para mirar, para contemplar las maravillas de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar, contemplar. Cuando entonces el salmista dice, no serás avergonzado cuando atendieses, o sea, cuando mires, cuando contemples. Pero el problema es que muchas veces, en lugar pues de estar contemplando la palabra de Dios y hacerlas nuestras y guardarlas, estamos pues dejando que nuestros ojos se deleiten pues en las cosas de este mundo, cosas que fácilmente nos van a llevar al pecado y a la vergüenza. Para evitar esta situación debemos practicar pues lo que Salomón nos indica. Eso está en Proverbios 4:25. Proverbios 4:25 nos dice, tus ojos miren lo recto y dirijan tus párpados hasta lo que tienes, por lo que tienes delante. Debemos siempre mirar lo recto y nuestros párpados siempre mirar hacia lo que está delante. Esa es la recomendación que nos dice pues Salomón. Pero no solamente tenemos que hacer eso, sino que también tenemos que hacer como Job, porque Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar cosas que le levantaran tentaciones. Vamos a leerlo. Eso está en el libro de Job, en el capítulo 31, el verso 1. Y él dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job había hecho un pacto con sus ojos. O sea, él estaba comprometido a mirar a las mujeres sin ninguna mala intención lujuriosa, sabiendo pues que la mirada del hombre pues puede despertar el deseo y este pues lo puede conducir hacia el pecado de acción, o sea, concretar lo que está mirando. Job, para evitar esto, pues, él había resuelto evadir toda fuente y motivación del pecado. Job sabía claramente que la porción o la heredad de parte de Dios, ¿no? Para los que realmente, pues, dirijan sus miradas hacia el pecado, pues es la calamidad y el desastre. Qué importante es. Yo creo que esto nos invita a reflexionar sobre dónde estamos dirigiendo nuestra atención, dónde estamos, qué estamos mirando. Y tendríamos que hacer una revisión sobre las películas que de repente estamos viendo. Películas que afectan nuestra mente, afectan nuestro corazón, distorsionan nuestra manera de pensar. Y esto, pues, estar mirando continuamente, pues, nos hace desviar nuestro camino. Y si no podemos dominar esa mirada, pues, nos va a llevar a la acción. Creo que sería importante que cada uno de nosotros hagamos un pacto con Dios, un pacto contigo mismo también. Y decir, pues, qué es lo que debes mirar, qué es lo que debes leer, a dónde tiene que estar mirada tu atención, dónde tiene que estar fijada tu atención. Yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando en el seminario, pues había un evangelista que fue a darnos unas clases de evangelismo y al mismo tiempo nos contó un testimonio que esto siempre recuerdo.
él decía, yo hice un pacto con mis ojos, un pacto con Dios sobre lo que debería ser y un pacto en donde intervinimos toda la familia, mi esposa y mis hijos. ¿Y cuál fue ese pacto? Decir, bueno, nosotros vamos a ver solo películas que digan de 12 años para abajo. Y él vivía así, con el propósito de resguardar su mente, de resguardar la mente de su esposa y de toda su familia. Porque él sabía también, como Job, la importancia, pues, de evadir toda fuente de motivación del pecado. Hoy vemos que ya incluso, pues, el rango de los 12 años como que queda, pues, aún, como que queda muy alto, todavía muy bajo, porque ya las películas más fuertes también ya se vienen dando desde los 12 años. Creo que incluso el evangelista de repente ha bajado a menos edad o de repente para contemplar, para apta para todos. Creo que deberíamos revisar esto y eso nos debería enseñar la importancia de qué es lo que estamos alimentando a través de lo que vemos, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas recomendaciones de Salomón y también, pues, contemplando la experiencia de Job, pues, y lo aplicamos a nuestra vida, lograremos evitar, pues, la vergüenza del pecado en nuestras vidas. Observemos una cosa interesante también, lo que nos dice el salmista en el capítulo 34, el verso 5, y nos dice, los que miraron a él fueron alumbrados, y sus ojos no fueron avergonzados. El Dios del salmista, pues, oye el clamor de su pueblo, lo libra de sus temores y alumbra los ojos de quienes lo miran. Esto nos está diciendo este salmo. Y es que este Salmo 34:5 complementa muy bien, ¿no?, el versículo o el verso que estamos tratando hoy, el verso 6 de este Salmo 119. Porque cuando nosotros contemplamos la palabra de Dios, en realidad estamos contemplando el rostro de Dios, viendo pues cuál es su voluntad para nuestras vidas. En segunda de Corintios 3:18 nos dice las Escrituras, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, si queremos o si procuramos tener una vida caracterizada pues por esa mirada, no seremos avergonzados porque la palabra estará limpiando y guiando nuestras vidas constantemente. Si nosotros somos conscientes de sentir vergüenza por algún pecado en nuestras vidas, debemos considerar las palabras que Elisa, Eliasa, Elise- Elis- uh, Elifaz, es Elifaz el que uno de los amigos de Job le dijo, ¿no? Y lo que vamos a leer, Elifaz pensó que Job había pecado. Entonces, él le expresa y qué le recomienda, ¿no? En Job, en el capítulo 22, los versos del 21 al 28, nos dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca
y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Quiero detenerme un momentito en este pasaje para explicarlo porque es de mucha enseñanza. No es este amigo de Job piensa que él había pecado y le da pues toda una serie de recomendaciones. En esta porción de las escrituras pues incluían siete pensamientos de Elifaz, ¿no? Que es necesario que examinemos para poder entender mejor cómo actuar cuando existe un pecado en nuestra vida. Pues bien, Elifaz le recomienda a Job y le dice, vuelve a Dios. En hebreo, pues significa entra en una intimidad con Él. O sea, vuelve a tener esa intimidad con Él. Segundo, le dice, logra estar con Él. Y es que dijimos que a veces cuando estamos en oración pues muchas veces somos invadidos en nuestra mente. Pues pensamos en una y otra cosa y no nos centramos y no podemos estar en la presencia de Él. Entonces, por eso es que te lo recomienda, también le dice, logra estar. Es una lucha que tienes que estar, pero tú tienes que buscarlo, anhelar profundamente en tu corazón, pues estar en la presencia de Dios. Miren lo que le dice, ¿eh? Primero, vuélvete a Dios. Logra estar en su presencia. Después le dice, recibe la instrucción de su boca. O sea, en otras palabras, le dice, guarda silencio y déjate enseñar por él. Cuarto, le dice, pon las palabras en tu corazón. O sea, asimila los mandamientos de Dios en tu vida y obedécelos. Quinto, dice, retorna al Omnipotente para que seas edificado. Sexto, aleja de tu tienda la iniquidad, es decir, quita el motivo de la aflicción que es tu pecado, ese pecado que está en tu casa, sácalo de tu vida. Y quinto, le dice, coloca tu oro en la tierra y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos. En otras palabras, le estaba diciendo, la prioridad no son los bienes materiales, sino la presencia de Dios. Entonces, en esta porción, no solamente se limita pues a decir estas siete cosas tienes que hacer, sino que también Elifaz le dice a Job que si él cumple todas estas cosas, lograría pues 4 resultados. ¿Y cuáles son esos 4 resultados? Riqueza. No, y le dice, o sea, te irá bien, serás edificado, es decir, vas a tener seguridad en tu vida. Segundo, vas a tener compañerismo espiritual con Dios. El Todopoderoso será tu defensa, le dice. O sea, además, ese compañero con el que tú tienes intimidad te proporcionará pues bendiciones materiales. Tercero, también le dice otro de los beneficios que alcanzarás si tú haces esas 7 cosas que te estoy indicando, tendrás éxito en tus empresas. Sobre tus caminos
resplandecerá la luz. Es decir, te vendrán las cosas pues a la cara rápidamente y fácilmente triunfarás. Y por último le dice, serás influencia. Dirás, enaltecido habrá. O sea, Dios salvará al humilde de ojos y entregará al pecador a causa de tu pureza. Serás influencia para todos. Reflexionemos, pues, la importancia de revisar nuestras vidas y sacar esos pecados que de repente tenemos. Pues sigamos la recomendación de Elifaz, ¿no? Que nos dice en este libro de Job. Vuélvete a Dios, logra estar con Él, recibe la instrucción de su boca, pon las palabras en tu corazón, retorna al omnipotente, aleja de tu tienda la iniquidad y pues coloca tu oro en la tierra y el oro de Ofir entre las tierras de los arroyos. Que eso significa prioriza la presencia de Dios antes que las cosas materiales. Si tú haces esas 7 cosas, pues tendrás seguridad, tendrás compañerismo espiritual, éxito en lo que emprendas y serás influencia. Bueno, volvemos entonces ahora al Salmo 116, el Salmo 119, el verso 6 que estamos estudiando. Y nos falta, pues, contemplar la última parte de este salmo, en donde el salmista enfatiza, pues, la importancia de atender todos los mandamientos, todos. ¿Y por qué enfatiza el salmista esto? Y es que la razón es que si nosotros toleramos un solo pecado en nuestras vidas, pronto, muy rápidamente, estaremos infringiendo los demás mandamientos. Estás exagerando, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Vamos a ver el caso de David. David, pues él codició la mujer de su vecino y él no pudo, pues, dominar ese pecado. Y entonces pronto acabó adulterando, pronto acabó mintiendo, pronto acabó engañando y pronto acabó asesinando. Todo eso para cubrir sus rastros. Debemos aprender, mi querido hermano, que la única forma de vivir tranquilamente es no permitiendo ni siquiera un pecado en nuestras vidas. Sabemos que es difícil, pero debemos poner todo el empeño para hacerlo. El creyente que realmente ama a Dios no va a escoger, pues, qué mandamiento voy a obedecer y cuál no. Si tú realmente amas a Dios, pues vas a obedecer todos los mandamientos divinos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso honra a Dios y principalmente porque eso, la obediencia a esos mandamientos es para nuestro propio bien. Finalmente, notemos pues que la vergüenza no se limita pues solo a esta vida. Hay personas que piensan que aparentemente están tranquilos. Hay personas que pueden pensar y dicen, bueno, de esos pecados nadie se da cuenta, y estoy tranquilo. Viven tranquilamente a pesar de los pecados que tienen en sus vidas. Pero sin embargo, Daniel nos advierte una cosa importante. Vamos a Daniel en el capítulo 12, el verso 2, y nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si analizamos bien este versículo, pues
podemos decir, qué terrible será esa experiencia. Volver a despertar de la muerte para enfrentarte a un juicio, al juicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconseja en primera de Juan 2:28 y dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos o no nos alejemos de él avergonzados. La única manera, mi querido hermano, de asegurar que eso no suceda en nosotros es dedicarnos, pues, a contemplar los mandamientos de Dios para vivir de acuerdo a ellos. Si lo hacemos así y al mismo tiempo nos dedicamos a motivar a otros a vivir de esa manera, lejos de sentir vergüenza, hallaremos pues que se cumplirá las hermosas promesas, ¿no?, que Dios le hizo escribir a Daniel en el capítulo 13. Vamos a leerlo, Daniel 13:13, y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, esto nos invita a reflexionar y decir, ¿qué queremos? ¿Queremos sentir vergüenza por nuestros pecados o brillar como las estrellas por la eternidad? Nuestro presente y nuestro futuro dependen de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amén. Meditemos sobre todo lo que hemos aprendido en esta noche. Pues la obediencia a las escrituras no permitirá pues que seamos avergonzados. Cumplamos pues todos los mandamientos, hagamos un esfuerzo. Sabemos que, como les vuelvo a decir, no es para que tú seas santo, porque ya Dios te ha declarado santo. Dios mira a Cristo en ti, porque Él cumplió toda la escritura, sino que debemos cumplirlo para mostrar que Él verdaderamente está en nosotros. Debemos mostrar lo que Dios ya hizo con nosotros. Si hay un pecado en nuestro corazón, pues acerquémonos a Dios, pidámosles perdón, volvamos a Él, como dice Elifaz, volvamos a Él, busquemos su presencia, logremos estar en Él, debemos recibir sus instrucciones y poner esas palabras en nuestro corazón y Él nos va a levantar y alejemos de nuestra vida, alejemos de nuestra casa esa iniquidad, ese pecado que nos llevará a la vergüenza. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a reflexionar. Señor, cada vez que revisamos tu palabra, pues siempre tocas lo más profundo de nuestro corazón, nos haces examinar y decimos cuánto nos falta, Señor. Pero al mismo tiempo también podemos contemplar tu gracia y tu misericordia. Señor, pues oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros y que podamos mostrar al mundo lo podemos mostrar al mundo que tú habitas en nosotros a través de nuestras acciones, que permitan honrar tu nombre
y al mismo tiempo vernos beneficiados, porque tu palabra, pues, siempre es para nuestro bien. Gracias, amado Padre. Gracias por este mensaje y a ti te damos todo el honor, toda la gloria y toda la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por ese amor, por las escrituras. Gracias por acompañarnos miércoles a miércoles y pues siempre que sea nuestra oración, pues que incline Dios nuestro corazón a su palabra y a la obediencia para la gloria de Él. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios siga derramando abundante bendición sobre sus vidas en toda esta semana. Que Dios los bendiga.